lo que habíamos hablado en la sesión de hace 8 días y en la de hace 15 días, como para ver en dónde estamos, por si de pronto hago referencia a algo que ya habíamos conversado. Igual, si dentro de la conversación surge, pues yo les voy contando, ¿sí? Pero tuvimos pues una primera charla, digámoslo de este estilo, en la cual hablamos acerca de cómo la astrobiología va mucho más allá de la ficción. Y siempre que pensamos en astrobiología, decimos astro, el universo, biología, la vida, entonces sería como la biología fuera del sistema solar. Perdón, un segundo, tomo acá mi agua, ya. Entonces, pensábamos que la astrobiología, ¿cierto? Biología fuera de nuestro planeta, y se asumía durante mucho tiempo que si uno decía yo trabajo en astrobiología, era porque uno estaba dedicado a la búsqueda de marcianitos verdes, de seres de cuerpo humanoide, ¿cierto? Que vendrían de otros cuerpos, pero en realidad no es esto. Entonces hacíamos como un paralelo en relación a lo que sabemos en la ciencia con algunas películas. Ya como el profe Carlos les comentaba, esto va a estar pues disponible ya luego las 4 sesiones de conferencias, entonces pues podremos volverlas a revisar. Y hace 8 días conversábamos un poco en relación a lo que tiene que ver con Marte en la Tierra. ¿De qué hablábamos allí? Que hay lugares en nuestro planeta que son muy parecidos a lo que sería estar en Marte, por las condiciones de temperatura, de radiación, de poca agua, y eso permite pues que hagamos estudios acá en nuestro planeta para evaluar los robots, por ejemplo, cómo se comportan los mismos organismos que aquí viven, pues en esas condiciones y entender si en Marte hubiera vida, cómo sería esa vida. ¿Listo? Bueno, y hoy vamos a hablar entonces acerca de buscando extraterrestres en los rincones del planeta. Y si ustedes se fijan un poco como tal vez los que recibieron como el afiche promocional de la conferencia, había un humanito verde ahí o un extraterrestre de forma humana con sus ojos gigantes, ¿cierto? Y hoy precisamente venimos a darle como un giro a esa imagen. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos como en esos extraterrestres, ¿cómo serían y dónde estarían? Entonces hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por algo que denominamos los ambientes extremos y bueno, vamos a ir viendo. Entonces, esta es como mi primera campaña, no al Área 51. ¿Y qué es eso? Resulta que durante mucho tiempo se ha tenido una especulación del Área 51, que es una base militar de Estados Unidos que queda pues en una zona desértica, en la cual todo el mundo cree que allí pues tienen guardados marcianos, extraterrestres y que les hacen un montón de experimentos y que a la final pues de ahí algún día se va a filtrar algo y pues en realidad los extraterrestres ya nos han visitado y bueno, ¿sí? Entonces voy a hacer así como el de History Channel cuando sale con lo de ovnis, que hace así como esto, eso es como toda esa línea de la cultura, ¿cierto? Que nos habla de este tipo de extraterrestres, pero pues recalcar, y yo hago mucho énfasis en esto, que la astrobiología no va en vía. La astrobiología es una ciencia que requiere de un proceso interdisciplinar donde tienen cabida todas las áreas, desde las ciencias sociales, ciencias de la educación, las ciencias naturales, la ingeniería, las artes, la medicina, todo confluye ahí para tratar de responder a una pregunta. Entonces, cuando pensamos un poco en estos seres que estamos viendo en la imagen, y vemos a Iti, vemos al típico extraterrestre que tendría una cabeza mucho mayor, unos ojos enormes, que no nos dicen otra cosa, sino que esa cabeza gigante es porque siempre hemos imaginado que los extraterrestres tendrían una inteligencia superior a la nuestra. Pero pensar en esto no tiene que verse como algo negativo, sino que es un fenómeno cultural. Pero pues esto hace parte del campo de los procesos culturales y sociales. Pero cuando ya nos desplazamos puntualmente a la ciencia, pues acá ellos realmente no tienen cabida. Hay un proyecto, o bueno, ahorita está casi que ya en su finalización un poco, va en declive, que es el proyecto SETI. Es un proyecto de índole científico, eso sí hay que decirlo, en el cual el proyecto SETI trataba de buscar por medio de una ecuación que es conocida como la ecuación de Drake, cuáles eran las posibilidades de que se encontrara vida inteligente en otros lugares pues, del universo.
Entonces la ecuación de Drake incluye como número de planetas posibles, número de estrellas, bueno, incluye varios factores, esa podríamos conversar ya en la siguiente sesión, pero buscaba eso, determinar bien civilizaciones inteligentes, asumiendo la inteligencia como la posibilidad de comunicarse y manejar el lenguaje matemático. Entonces aquí, pues digamos, hay algo que se desconocía en ese momento y es que asumimos que una civilización que sea tecnológicamente avanzada, entonces tendría que manejar un lenguaje matemático, pero no quiere decir que la inteligencia estuviera ligada solamente a ese lenguaje matemático. Ya sabemos que hay muchos tipos de inteligencia, no solamente la lógico-matemática. Entonces, pasando un poco más allá de esto, ¿qué esperamos y qué pensamos cuando hablamos de las posibilidades de esos extraterrestres? ¿Y cómo así que vamos a estar buscando acá en el planeta? ¿Qué significa eso? Si entonces extra, fuera de la Tierra, entonces, ¿cómo así que vamos a estar acá? Entonces vamos a pensar por un momento, pensemos aquí una reflexión, como les decía, la astrobiología es interdisciplinaria. Entonces, recopilamos cosas de sociales, de astronomía, de biología, de geografía, etc. Entonces, acá vamos a hacer como un recorderis, ¿cierto? De la parte de astronomía. Cuando pensamos en nuestro sistema solar, el sistema solar está conformado por 8 planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Cuando estamos a partir, mejor dicho, después de Marte, aparece algo que es llamado el cinturón de asteroides y luego empiezan los gigantes gaseosos, donde encontramos a Júpiter y a Saturno. En el caso de Júpiter, él tiene muchas lunas, pero acá tenemos 4 lunas que son particularmente importantes porque fueron las lunas descubiertas por Galileo Galilei. Entonces son las 4 lunas galileanas. Aquí tenemos entonces a Io, Europa, Calisto y Ganímedes, que son lunas que han sido potencialmente estudiadas como lugares para la vida. Y uno dice, bueno, ¿y por qué eso? Entonces, cada una tiene sus particularidades. No voy a entrar como en el detalle tanto de cada una, pero hay una en la que sí quiero como hacer énfasis, bueno, dos. Una, que es Io, que es la que ustedes observan en la parte inferior derecha, que es como amarillita, y esta es una luna supremamente activa. Resulta que Júpiter, al ser tan grande, entonces ahora vamos como para la física, ¿sí? Como es tan grande, tiene muchísima masa, hace un proceso de atracción de esa luna, como que hiciera un campo que la atrae, ¿sí? Y pues la luna también en ese proceso con las demás lunas, pues como que estuviera en un jalonamiento permanente. Hagan de cuenta que esa lunita está haciendo así, como que se va aplastando y otra vez acomodando. Y eso hace que internamente pues tenga muchos procesos geológicos activos. Entonces ahí hay volcanismo activo. Es como si estuviéramos con todos los volcanes del planeta tendidos. ¿Listo? ¿Qué pasa en ese proceso? Como todo el tiempo se está generando nuevo material, es decir, toda esa lava que sale y queda en la superficie, pues a la final no tenemos cráteres como lo que observaríamos, por ejemplo, en la Luna. Si nosotros nos asomamos a la ventana y vemos la Luna en la noche, podemos ver que hay unos como agujeritos. Esos son los llamados cráteres. Y eso se da porque algunos cuerpos impactan con las estructuras o con el cuerpo, o mejor dicho, algo, llamémoslo un cuerpo externo, impacta contra estas lunas y dejan esos cráteres. ¿Listo? Entonces, en el caso de Io, debido a que todo el tiempo está como en ese constante y permanente recambio, pues no vamos a encontrar ese tipo de estructuras. Tenemos la que sigue, que es una luna que parece como de hielo, pero que tiene como unas franjas cafecitas. Y esa sí que nos interesa, esa es la luna Europa. Y es una luna que se sabe que tiene una capa de hielo y debajo tendría un océano de agua líquida salada. Y uno empieza a decir, bueno, agua líquida salada. ¿Dónde hay agua líquida salada acá? Pues en nuestros océanos. O sea, que ¿por qué no pensar que allí sería posible la vida? Entonces vamos a ir viendo pues cómo esto se relaciona. Hace 8 días hablábamos de Marte y acá pues tenemos una imagen de Marte para hacer referencia que allí también se ha pensado que podría ser posible la vida. Y esa vida está relacionada pues un poco con lo que encontraríamos en nuestros desiertos, como lo mencionábamos hace 8 días, y un poco también en ambientes muy fríos. Entonces,
Cuando pensamos en lugares como Europa o como Marte, o también una luna que se llama Encélado, que es una luna también similar a Europa, pero que es una luna de Saturno. Entonces, este tipo de lunas en particular y planetas serían de interés para la búsqueda de vida. Pero cuando vamos a buscarlos allá, ¿qué buscamos? O sea, listo. Yo les digo, hoy, venga, póngase la camiseta roja. Ah, bueno, y uno va y busca la camiseta roja, porque uno ya sabe y uno tiene claro, es una camiseta roja lo que tengo que buscar. ¿Mm? Vaya, busque el cuaderno de matemáticas. Uno ya sabe porque sabe cómo es su cuaderno de matemáticas. Pero si yo les digo a usted, vaya allá a buscar vida. Sí, pero ¿qué tipo de vida? ¿Cierto? Entonces, si hacemos un repaso por los seres vivos, recordaremos las plantas, los animales, todo esto, ¿qué tipo de vida podríamos buscar? Y entonces ahí empezamos en una búsqueda y viene lo primero. Esto lo habíamos conversado un poquitico hace 8 días, pero lo retomo. Y es que en la década de los 70, al tiempo que se hacía todo el avance en las misiones espaciales, aquí puntualmente la que observamos en esa imagen, es las sondas Viking, que eran para la búsqueda de vida en Marte, un proyecto promovido por Carl Sagan, uno de los, como llamarlo así, padres de la astrobiología. Al tiempo se daba todo el proceso de investigación en microbiología de ambientes extremos. Pero, ¿qué es un ambiente extremo? Entonces pensemos en cosas, en momentos y situaciones de la vida cotidiana. Cuando nosotros tenemos fiebre, ¿cómo sabemos que tenemos fiebre? Nos ponemos la mano o cogemos el termómetro y que hay una temperatura elevada. ¿Esto se debe a qué? A que nuestro cuerpo está entrando en un proceso para tratar de eliminar algún tipo de, puede ser, por ejemplo, por las infecciones bacterianas, pues el patógeno o la bacteria que nos está causando esa enfermedad, ¿sí? Entonces ahí tenemos este caso, pero si nosotros nos vamos a lugares donde la temperatura ha aumentado extremadamente, vamos a encontrar que las personas literalmente se mueren del calor y la gente entra en algo que se denomina un shock térmico, y es que las proteínas que tiene nuestro cuerpo no pueden funcionar correctamente, no hay una transferencia de señales y la persona se muere. En otros casos, entonces ahorita con el coronavirus vamos a lavarnos bien las manos. ¿Con qué nos lavamos las manos? Con agua. No nos la lavamos con ácido, que es lo que mostramos en la imagen. Si nosotros nos laváramos las manos con ácido, se nos desgastan las manos, se nos pierden, se nos queman. Sí, es supremamente peligroso. Por eso, cuando estamos o en el colegio o en la universidad o en los laboratorios en general, pues tenemos que utilizar elementos de protección contra este tipo de sustancias corrosivas. Entonces, eso es óptimo para, pues digamos, ciertos procesos, pero si nosotros pensamos en nosotros, tenemos que lavarnos con agua, ¿cierto? Pensemos en qué sucedería si nos ponemos como 3, 4 días a vivir sin agua. Realmente podemos morir deshidratados porque en nuestro cuerpo necesitamos agua para hacer todos los procesos y las funciones. Por último, entonces, imaginemos si nosotros pudiéramos meternos dentro de una olla express, ¿qué pasaría? Y aumentaría la presión, totalmente aumenta también la temperatura, pues eso está totalmente relacionado. Y a la final, pues también nos vamos a morir porque tenemos unos rangos máximos de presión. Eso también lo podemos observar si nos vamos en profundidad al océano. Hay una parte en la cual ya no podemos estar por nuestros propios medios, sino que tenemos que tener tanques de oxígeno. Y hay otra parte en la cual no podemos estar así, sino que tendríamos que estar metidos en un submarino. Entonces, en este tipo de procesos nosotros no podemos sobrevivir. Entonces, ¿a qué viene esto? A que un ambiente extremo es un concepto que ha sido totalmente antropocéntrico. Antropocéntrico, o sea, centrado en nosotros como seres humanos. Lo que está bien para nosotros lo denominamos condiciones normales, es decir, pH 7, que es el que tiene el agua, temperatura cercana a los 37 grados Celsius, presión de una atmósfera y pues una necesidad de un requerimiento de agua pues determinado, pero que lo necesitamos, ¿sí? Cuando esas condiciones se alejan muchísimo de eso que entre comillas nos llamamos normal, empezamos a considerarlo como un ambiente extremo. Acá tenemos unas imágenes de unos ejemplos de ambientes extremos y tenemos lugares muy secos, muy fríos, lugares en profundidad que tienen una alta presión, lugares que son supremamente ácidos y pues son considerados extremos, pero extremos ¿para quién? Para nosotros, porque es un concepto que está basado en nosotros. Pero hay organismos para los cuales eso no es extremo,
sino que por el contrario lo necesitan. Y entonces aquí vienen dos grandes como conceptos. Uno, el concepto de extremófilos, que hace referencia a organismos que necesitan vivir en eso que denominamos extremo. Y los extremotolerantes, aquellos que no necesariamente tienen que estar en condiciones extremas, pero que si se someten a esas circunstancias, pues pueden sobrevivir. Entonces acá tenemos dos ejemplos. La imagen que ustedes observan en la parte izquierda es una bacteria que se llama Thermus aquaticus. Y este microorganismo en particular es un termófilo, es decir, no puede vivir debajo de cierta temperatura, ya hablaremos ahorita de ellos. Y son muy importantes porque gracias a ellos hoy día tenemos una sustancia que es llamada la Taq polimerasa, que es la que utilizamos para la PCR, muy necesaria ahorita en las pruebas de COVID-19, que antes se podía hacer la PCR, pero era de una manera coeficiente porque la polimerasa se degrada, entonces tocaba estar agregando. Esta, como es estable a cierta alta temperatura, entonces no hay necesidad de estarla recambiando. Y al otro lado, al lado derecho, tenemos entonces a los famosos ositos de agua o tardígrados, los cuales son extremotolerantes. Uno los encuentra en los musgos, en lagos, pero ellos no necesariamente viven en esos ambientes extremos. Pero si los ponemos ahí, pueden sobrevivir esas condiciones. Entonces ahora nos vamos para el campo de la biología. Y en este campo de la biología, entonces, recordar esto que es el árbol de los tres dominios. Los tres dominios es algo que se definió para la organización de los seres vivos. Tenemos un primer dominio que es el dominio bacteria, que son células procariotas. Tenemos un segundo dominio que es el dominio arquea, que también son células procariotas. Y tenemos el tercer dominio que son células eucariotas, el dominio eucaria. Entonces recordemos, células procariotas, aquellas que no tienen membranas internas, es decir, no hay núcleo, no hay organelos membranosos, etc. Y en eucaria vamos a encontrar esas células que sí tienen núcleo y tienen membranas internas. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre arquea y bacteria? Eso ya viene un poco más complejo desde el punto de vista de la bioquímica, la fisiología y la morfología de estos organismos, donde se encontró que su funcionamiento era un poco más parecido hacia los eucariotas y no hacia las bacterias, y por eso se definió ese tercer dominio. Pues hay varios criterios para tenerlos en cuenta. Pero ¿qué quiero mencionar acá? Y no es como para hacer toda la clase de biología, sino mencionar que en estos tres dominios, en los tres dos, hemos encontrado extremófilos. Extremófilos que en astrobiología nos sirven para tener ese modelo y poderlos buscar en esos cuerpos. Es decir, serían nuestros potenciales extraterrestres realmente. Cuando hablamos de esa vida fuera de nuestro planeta, estamos ya pensando en la búsqueda de microorganismos. ¿Listo? Vamos con las diferentes clasificaciones que pueden tener esos organismos extremófilos. Entonces tenemos un primer grupo que son los denominados termófilos. Los organismos termófilos son aquellos que necesitan sobrevivir a temperaturas superiores a 45 grados Celsius. ¿Por qué 45? Porque es la temperatura a la cual muchas de nuestras proteínas dejan de funcionar muy bien, se empiezan a desnaturalizar. Tenemos el Parque Nacional de Yellowstone, que ya se los había mostrado, donde se hizo pues el primer estudio de termófilos. Y tenemos acá en nuestro país muchas fuentes termales, solo para que se hagan una idea, en Colombia, en el departamento de Cundinamarca hay más de 52 fuentes termales, y el resto del país ya imaginarán. En general en Latinoamérica hay muchas fuentes termales. Acá observamos algunas, las fuentes termales de Choachí, del Nevado del Ruiz, allí hay unas termales, y en el volcán Cerro Machín. Quería mostrarles además esta imagen de Periodictum occultum, que es el termófilo más resistente que conocemos y es un organismo que logra sobrevivir a temperaturas de 121 grados Celsius, que es muchísimo si pensamos que acá en Bogotá la temperatura a la cual hierve el agua es más o menos sobre los 97 grados Celsius. Entonces imagínense que es en agua más que el agua hirviendo. Entonces, como para tenerlo ahí presente. Tenemos un segundo grupo, que son los organismos psicrófilos, que van a ser aquellos que sobreviven y viven en condiciones de baja temperatura. Entonces, acá algo importante y es que esa baja temperatura, cuando uno lo piensa, se imagina la temperatura de la nevera, que son 4 grados Celsius, o la temperatura del congelador, que son 0 grados Celsius. Pero si uno mira las referencias y la información que hay disponible, empezamos a considerar
un psicrófilo, aquel que vive por debajo de 15 grados Celsius sobre cero. O sea, de 15 para abajo. Y uno dice, pero eso no es tan bajito. Pero si uno tiene en cuenta que es una temperatura en la cual muchos procesos metabólicos se hacen muy, muy lentico, pues sí sería considerable. Más que en nuestro planeta, muchos de los océanos tienen temperaturas por debajo de esa temperatura. Entonces haría que sea realmente interesante para el contexto acá terrícola también, pues lo que tiene que ver con estos organismos. ¿Dónde los encontramos? En ambientes como lo habíamos mencionado un poquito, la Antártida, el polo, el Ártico, lo que tiene que ver con los nevados, por ejemplo está otra vez el Nevado de Ruiz, pero también los podemos encontrar en otros ambientes como las cavernas. Algunas cavernas logran ser realmente muy frías. Acá tenemos a un representante del género Colwellia, que es un género bacteriano que es muy representativo de zonas polares. Se ha aislado de allí. Resulta que él hace cosas muy interesantes. Cuando digo hace cosas es porque son variadas las adaptaciones que tiene. Y una de ellas es que produce una especie como de moco que le ayuda a mantener las condiciones ambientales pues reguladas para no pues estallarse la célula en varias otras adaptaciones. Tenemos otro gran grupo que es el grupo de los halófilos, el cual hace referencia a aquellos que viven en altas concentraciones de salinidad. Entonces, recordando un poquito lo que conversábamos hace 8 días, hablábamos que en la sonda Phoenix en Marte logró detectar presencia de sales de perclorato. ¿Qué es el perclorato? Una sal que tiene como un centro el cloro, ¿sí? Que puede pues, jugar un papel importante para la captura de agua. Pero resulta que ella, como mencionábamos hace 8 días, puede ser tóxica para algunos organismos. ¿Listo? Cuando pensamos en general en los halófilos, no nos medimos por esas sales de perclorato, sino por sal, como la sal que tenemos en nuestra cocina, cloruro de sodio. Imaginemos cuál será más o menos el porcentaje de sal que tiene el mar Caribe colombiano. Uno dirá, pues eso es harto, uno siente y uno dice, es súper salado. Los que han tenido la oportunidad, los que no, imagínense como una sopa caliente salada, ¿sí? Así se siente el mar en cuanto al sabor, por decirlo así. Estamos hablando que el mar Caribe puede tener, dependiendo de la zona, entre 3 al 5% de salinidad, más o menos. Hay organismos que esa concentración de sal se les queda pequeña. Hay algunos que necesitan 25 o 30% de sal. ¿Dónde vamos a encontrar ambientes acá en nuestro planeta para buscar estos organismos? Tenemos uno muy famoso, hace poco se hizo famoso, que es la imagen que ustedes observan en la esquina superior derecha, que son como un mar rosado. Y allí esto está presente en cerca de Cartagena, Colombia, que son todo lo que tiene que ver con el mar rosado de Galera Zamba. Y esto se debe a que allí hay una microalga llamada Durnaliella salina, que tiene un pigmento que le ayuda a resistir esas concentraciones de sal, y pues este organismo presenta esas coloraciones rojizas. Tenemos otros lugares como las salinas de Zipaquirá, otros de apirosalinos. Mencionarles también acá pues que la licenciatura en Ciencias Naturales tiene pues varias actividades, además de estas conferencias hace observaciones astronómicas, tenemos nuestros semilleros en la enseñanza de la astronomía y la biología y hacemos variadas conferencias, esto para que nos sigan acompañando en estas actividades. Tenemos otro grupo que son los metanógenos, que serían ideales para entender cómo podría la vida producir metano, o más bien basarse en otras sustancias que no sea la respiración a partir del oxígeno, pero llegar a producir metano. Esto para que no sería útil. Aquí hay una representación artística de Titán, una luna de Saturno que tiene lagos de metano líquido. Y se cree que organismos como estos pueden estar presentes allá. Como les decía, también hay organismos que toleran alta presión, que son llamados los barófilos o piezófilos, los cuales, acá tenemos a uno, Shewanella ventica, toleran esas grandes presiones porque ellos se juntan y entre ellos pues logran hacer unas asociaciones para tolerar esas presiones. Parecido a nosotros como sociedad también para tolerar ciertas presiones nos juntamos, ¿cierto? Bien. Tenemos otro gran grupo que son los organismos radiófilos y ellos son organismos que
resisten grandes dosis de radiación. Si ustedes vieron de pronto el documental, bueno, no es un documental, es una serie llamada Chernobyl, donde hablan de todo lo que sucedió allí con el gran reactor nuclear, todo lo que pasó, pues verán que la radiación puede ser muy peligrosa. La radiación, si la medimos en radiación gamma, en unidades Grays, pensamos en 10 Grays como nocivos para nosotros. Con 10 Grays nos morimos. Pero estos organismos que les muestro acá en la imagen de Inococcus redurans y Thermococcus gamma tolerans alcanzan perfectamente a resistir 15.000 Grays y 35.000 Grays. Entonces es bastante. Tenemos también en la escala del pH organismos que son que toleran condiciones muy ácidas o muy alcalinas. Para ponerles un ejemplo, los organismos muy ácidos que conocemos todos los días prácticamente son aquellos que permiten la producción de yogur, como el caso de Lactobacillus acidophilus. Él hace un proceso en el cual acidifica la leche y pues produce el yogur. Tenemos los llamados organismos xerófilos, que van a ser organismos que toleran bajas concentraciones de agua, es decir, sobreviven a la desecación. Hay un caso muy conocido que es el osito de agua o tardígrado, porque logra sobrevivir más o menos 120 años con déficit hídrico. Sin embargo, él no es propiamente, como ya lo vemos, un extremófilo, sino un extremo tolerante, y él inclusive sería un poliextremo tolerante, porque no es solamente cero tolerante, sino que él tolera condiciones de pH bajo, pH alto, desecación, adherido al espacio, tolera alta temperatura, baja temperatura, mejor dicho, es un candidato para esa búsqueda de vida. Y tendríamos también lo que es la química extrema, que son ambientes que por la química que presentan, como por ejemplo el arsénico, pueden ser un veneno para la vida. Pero hoy día ya sabemos que hay lugares en los cuales hay concentraciones de arsénico y hay organismos que toleran esto. Entonces esto nos ofrece oportunidades de entender cómo en otros cuerpos la vida se podría haber adaptado y habría surgido. Entonces, si pensamos en eso, pues podríamos buscar a esos extraterrestres prácticamente acá. Por último, también contarles de nuevo, entonces, recargarles nuestro mensaje. Son ustedes bienvenidos a todo lo que es la licenciatura en Ciencias Naturales, contarles un poco acerca de lo que hacen nuestros estudiantes. Muchos de ellos nos están acompañando hoy acá y son estudiantes que tienen un diferencial, varios diferenciales, pero algunos de ellos son que son profesores investigadores, de ellos desde muy pequeños semestres a los procesos de investigación y van ahondando en estos campos hasta convertirse en profesores investigadores. Ellos tienen la capacidad de escoger sus énfasis, tenemos énfasis en química, en física, en educación ambiental. Claramente en estos hay varios que se conectan con la astronomía y ahí pues tienen ese énfasis. Tenemos profesores que son bilingües y por supuesto profesores que saben enseñar astronomía, biología y que pueden generar esas conexiones. Bien, entonces como un mensaje para llevar a casa, para encontrar a los posibles extraterrestres no se necesita de especulaciones, basta con recorrer los ambientes extremos. Les dejamos acá entonces las redes sociales para que nos sigan, nos compartan y nos continúen acompañando estos espacios. Sepan ustedes que estas conferencias son conferencias cortitas, han sido planeadas para 30 minutos y luego hacemos una conversación que supongo vamos a iniciar.